Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos. Y tenemos aquí a directivos, docentes, alumnos, invitados especiales, por supuesto. Continuamos con nuestra semana de Relaciones Públicas y Comunicación y hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Ellas son Sonia Llanes, especialista en Relaciones Públicas y Comunicación Online, y a María Isabel Vintimilla, jefe de comunicación y bienestar organizacional del Grupo Industrial Graiman. Y bueno, para empezar esta jornada muy importante de relaciones públicas, de comunicación, le damos la bienvenida a nuestro decano máster, Javier Castillo, que tiene algo importante que decirnos. Javier. Qué gusto me da estar aquí en esta reunión. Me da muchísimo gusto saludar a profesionales de la talla de Sonia Llanes, que ya la veo que está conectada en este evento de relaciones públicas. Justamente con ocasión de que hace poco celebramos el Día Interamericano de las Relaciones Públicas y además próximamente, el día miércoles, entiendo que celebramos el Día Internacional de la Comunicación Interna. Así que me da mucho gusto dar esta bienvenida, esta cordial bienvenida a esta actividad tan importante y que cada vez cobra más, valga la redundancia, importancia y más un sitio preponderante en las empresas, porque de la comunicación depende de cómo se construye reputación con los diferentes públicos. El entender a los públicos es una tarea fundamental. Desde hace algunos años hemos venido analizando cómo las empresas utilizan estas técnicas para mejorar su reputación empresarial, pero también para mejorar el posicionamiento de las marcas, como bien Sonia lo tiene programado en su conferencia. De hecho, en mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de aprovechar las técnicas de relaciones públicas a través de los profesionales con quienes he tenido el gusto y la oportunidad de trabajar para generar un impacto realmente importante. Las relaciones públicas, como conocemos, es una actividad absolutamente transversal a las empresas. Tienen que lidiar con todos los públicos luego del análisis que hacen los especialistas, saben cómo dirigirse hacia ellos, programan actividades estratégicas que logren impactar a cada uno de los públicos y fundamentalmente lo que logran es incrementar la reputación en algunos casos y en algunos casos también bajo el manejo de crisis logran salir airosos o logran que las empresas salgan airosas de situaciones críticas. Las que no recurren a profesionales de relaciones públicas y comunicación, evidentemente les ha tocado pagar las consecuencias de no haberlo hecho. Esta actividad es supremamente importante y qué bueno que estemos organizando aquí en la Facultad de Comunicación conferencias justamente que apuntan y apuntalan esto que significa un gran avance para las empresas en términos de sus comunicaciones y su impacto ante los stakeholders de las empresas. Me alegra mucho que nosotros en la facultad estemos propiciando este tipo de encuentros bajo la coordinación de Janet Campoverde en la carrera de comunicación y también, evidentemente, Catherine Calero desde la óptica del periodismo, que es tan importante incorporarlo en todo esto, en todo este quehacer. Así que muy contento, quiero darles la más cordial bienvenida. Estoy seguro que hay muchísimo que aprender de Sonia, de su profesionalismo, de su experiencia, y que muchas gracias por aceptar esta invitación a compartir con nuestros estudiantes
y con nuestros invitados también, porque tenemos invitados de afuera y eso lo hace más valioso todavía. Así es, que, Javier. bienvenidos, muchísimas gracias, espero que lo disfruten, espero que sea una experiencia de aprendizaje para todos y bueno, que se abra el telón. Gracias, Javier. Así es, tenemos una invitada desde Cuenca. María Isabel Vintimilla también es nuestra invitada para la segunda parte de este webinar. Y bueno, pues ahora tenemos las palabras de la coordinadora de la carrera de comunicación, Máster Janet Campoverde, que tiene también algo muy importante que decirnos. Adelante, Janet. Quiero dar gracias a Sonia Llanes, nuestra gran amiga y colega, por esa disponibilidad que nos ha permitido tenerla hoy en este webinar tan importante, cerrando la semana de las relaciones públicas. Y le queremos dar la gran bienvenida y sabemos que el aporte de compartir todas esas experiencias personales y profesionales nos van a ayudar muchísimo, tanto a nosotras como colegas, como a todos los alumnos que tenemos aquí presentes. Y también quiero adelantarme un poco con los saludos para María Isabel Vintimilla, colega también en el área de comunicación interna, comunicación corporativa, que también luego de Sonia nos va a colaborar con sus experiencias, conversándonos un poco sobre lo que ha tenido que hacer en este tiempo de crisis, digamos, de pandemia, ¿no? Así que no quiero quitar tiempo, quiero darle paso, creo que Katherine, tú tomas la palabra para presentar a Sonia. Sí, y bienvenidos todos y gracias a todos por su participación. Aprovechen estas expositoras de lujo que tenemos en este momento. Gracias. Gracias, Janet. Así es, presentamos a nuestra primera expositora, Sonia Llanes Blum. Ella es PR Coach y consultora de contenidos, reputación online y marca, experta en comunicación de crisis y comunicación para voceros. Es DIRCOM en sector público y privado desde hace más de 20 años con diferentes clientes como Ciudad Celeste, La Joya, Villa Club, Villa del Rey, Ministerios del Deporte, Ambiente, Vivienda, entre otros. 16 años también como catedrática en pregrado y posgrado en diferentes universidades del país, entre esas universidades la UES. Tiene una maestría en comunicación y periodismo digital, autora del blog sobre relaciones públicas y reputación desde el 2017 y miembro de la IPRA, International Public Relations Association. Su tema de hoy es estrategias de relaciones públicas para el posicionamiento y reputación de una marca. Bienvenida, Sonia, un honor, un gusto tenerte aquí con nosotros. Pues una amistad también de alrededor de 20 años, Sonia, con Janet y contigo. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Para mí es un gusto poder compartir acá este espacio con colegas, futuros colegas. Realmente la UES, por lo que es ahora el tema de relaciones públicas y comunicación corporativa, por lo menos yo podría decir que acá en Guayaquil muchas de las profesionales de la UES ocupan cargos directivos en materia de comunicación organizacional, relaciones públicas y gestión de reputación, tanto en empresas privadas como en empresas públicas. Entonces, para mí siempre va a ser un gusto compartir con ustedes. Así que voy a empezar compartiendo el material. Creo que confírmame si ahí ya se puede ver, sí, ¿no? Perfecto. Ok. Hoy vamos a hablar acerca de las estrategias de relaciones públicas para el posicionamiento y reputación de una marca. Y considerando que pues, no solamente por este 2020 que nos ha tocado vivir a todos conectados, sino porque ya la tendencia en comunicación marcaba eso, muchas de las estrategias van a estar siempre ligadas con lo que pasa en la esfera digital, en lo que está pasando en el mundo online. Entonces, esto es algo que nosotros estamos viendo que más que nunca nosotros los relacionistas públicos y los que manejamos el área de comunicación debemos ya capacitarnos, perfeccionarnos y estar actualizándonos en todo lo que tiene que ver con manejo de tecnologías y de posicionamiento de nuestras marcas. Aquí les pongo un breve resumen de lo que vamos a ver hoy. Primero vamos a chequear estos conceptos para poder diferenciar luego las estrategias. Siempre con el enfoque de que
en este momento las áreas tanto de marketing como de relaciones públicas trabajan con la misión de posicionar, respaldar y blindar no solamente las marcas, sino también la identidad corporativa a la cual ellos pertenecen, ¿no? Entre los conceptos que vamos a ver van a ser reputación, imagen, huella digital, lo que son las relaciones públicas digitales, diferenciarlas un poco, aunque en este momento quienes hacemos relaciones públicas también debemos hacer relaciones públicas digitales, y pues luego vamos allá a entrar en el tema de las estrategias, ¿sí? Y aquí viene una frase que para mí es algo muy importante en el día de hoy, porque nosotros los relacionistas públicos y los comunicadores somos los contadores de historias por excelencia. Y saber contar una historia que impacte, que conmueva, conecte, pero sin falsear información es el reto de hoy en día. ¿Por qué? Porque existe mucha fake news, existe mucha presión también por generar el ingreso a páginas web quizás con titulares que no corresponden a la realidad, y ya ahí se está fallando a la ética y se está afectando la reputación de una marca, porque para poder conseguir buenas métricas en temas de ingreso o visibilidad online no tenemos que falsear ni manipular la información, porque estamos viviendo en una época en que una mentira no se puede sostener mucho tiempo. No es como hace 10 años atrás, que cuando organizábamos los relacionistas públicos o la gente de comunicación un evento y el salón estaba vacío, uno hacía una toma y le trataba de enfocar del lado donde estaba más lleno. Ahora no puedes decir que un salón está lleno si el salón está vacío, porque todos con un celular podemos transmitir en vivo y comunicar. Entonces, eso es muy importante nosotros reconocer. En el 2019 se estimaban que más de 4.300 millones de personas usaban Internet todos los días. De ellos, el 98% utiliza buscadores y casi el 80% tiene al menos una red social. Esto nos indica que hoy, más que nunca, nosotros somos no solo consumidores, sino también productores de contenido. Y es bajo ese enfoque que el posicionamiento de la marca y el blindaje de la reputación de una marca, sea esta personal, comercial o institucional, es básico y es un tema que preocupa a quienes manejamos lo que tiene que ver con la comunicación dentro de una institución o de una organización. En temas de reputación, ¿qué es la reputación? La reputación es aquello que todos opinan de ti cuando tú no estás, sea para una marca personal, para una marca profesional o de una organización. En tiempos de conexión online, la huella digital forma parte de todos esos atributos indiscutibles, pero que también son imprescindibles. Es más, hoy en día se habla que vivimos en la economía de la reputación. ¿Qué significa vivir en la economía de la reputación? Que no basta con ser solo fuertes, sino que hay que parecer ser fuertes, ¿sí? Entonces, hay muchas empresas que recién están dando el salto a darle mayor visibilidad a voceros que tengan un frente de mayor exposición en temas específicos que le rindan tributo a su reputación. Por ejemplo, que participen en revistas especializadas con contenidos de data dura o data científica, para que vean que quienes dirigen estas empresas pues tienen un muy buen perfil. Ese es otro espacio en donde los relacionistas públicos gestionan sus actividades y también tienen que asesorar a sus voceros. Por eso un buen relacionista público hace casi magia con sus palabras, cuidando de no falsear esa información ni exagerar, porque en ese caso va a generar una crisis a la reputación y todo el efecto contrario a blindar su marca. En muchas ocasiones nosotros debemos recordar que existe una línea muy fina entre generar una promoción, generar una expectativa, a falsear una información con falsas expectativas o con expectativas demasiado gigantes respecto a la actividad de una marca. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos relaciones públicas trabajamos con data comprobable, que sí, si bien es cierto, queremos conectar a través de la información, pero los medios de comunicación, los usuarios de las redes quieren saber de dónde sale esa realidad. Entonces quieren evidencia, quieren pruebas fehacientes. Luego vamos a chequear acerca de cómo la reputación afecta a las ventas y a la marca. Pues bueno, porque la reputación online puede repercutir al offline y viceversa. Y en estos procesos también está inmerso el relacionista público. Muchas empresas, los procesos de libretos de contestación de respuestas para personas que están pasando algún tipo de reclamo, o por ejemplo cuando son algún tipo de situación o malestar con ex colaboradores que generan contenido negativo en las redes, es el departamento
de Relaciones Públicas junto al de Talento Humano que revisan estas respuestas, revisan el protocolo y buscan también alianzas para poder bajar esa información y que no afecte a la marca. Hay mucha actividad en blindaje de reputación en el cual hay 3 departamentos de una organización, sea esta público o privada, que van a trabajar juntos, que son el departamento legal, el de talento humano y el del área de comunicación. Cuando hay una crisis que pueda afectar a la reputación de una marca, estas 3 áreas se activan. ¿Por qué? Porque primero tenemos a nuestros colaboradores, que son nuestros embajadores de marca, que a través de ellos también podemos generar contactos, o a través de ellos también podemos generar nexos o conocimientos más profundos sobre la situación crítica que está pasando. Luego, en el término legal o en los aspectos legales, los relacionistas públicos y quienes validamos la información o las respuestas que se van a dar en redes, debemos tener este soporte de que no estamos diciendo nada que comprometa legalmente a la empresa, pero a su vez también que estamos siendo lo suficientemente claros para poder calmar la situación. Entonces, cuando existe algún tema de afectación en reputación online, estos 3 departamentos trabajan en conjunto. Y para esto vamos ahora también a chequear otros conceptos complementarios como son la huella digital. La huella digital, cuando nosotros hablamos de huella digital desde el marco de las relaciones públicas, hablamos sobre todo aquello que está en la red, en internet, respecto a tu nombre como marca, como proyecto o como profesional. Pueden ser fotos, comentarios, noticias, publicaciones propias o de terceros sobre ti en redes sociales, comentarios antiguos que hayas generado, y en todo esto pues también cómo estás posicionado en Google o qué refleja Google o qué no refleja, también forma parte de esta huella digital. Por ejemplo, en el caso de que ustedes trabajen como asesores de comunicación o directores de comunicación y tengan un problema con que el CEO de su empresa tiene un homónimo y ese homónimo tiene varias noticias negativas respecto a un problema legal. Les va a tocar emprender una serie de actividades de blindaje de reputación online para que los resultados que corresponden al homónimo no afecten la reputación ni de su héroe principal ni de la empresa. ¿Sí? Porque no muchas personas se sientan a revisar y no van a decir esta persona no es. Se puede prestar a confusiones y esto también origina daños o afectaciones en la reputación de la empresa. Tenemos también sobre reputación online. El tema de reputación online es la idea que la gente se forma de ti. Cuando están viendo en internet lo que tú publicas, lo que tú generas, lo que compartes. En estos casos, lo importante aquí es saber que esta reputación online es la unión de tanto tu huella digital como la marca, sea personal o la proyección de la marca comercial que se transmite. En el caso de imagen, es aquello que proyectas desde la forma de vestir, de hablar, de escribir en redes, en la vida real y en la vida off. Y en cuanto a lo que es la imagen corporativa de una empresa o de una marca, tiene que ver desde la señalética, el uniforme, sus colaboradores, el saludo, el teléfono, es como ellos lo transmiten, ¿no? Es lo que ellos proyectan. Y marca personal, pues es lo que eres y opinan de ti, tanto por online y offline, pero se juntan también tus valores, los dones, las habilidades y las diferencias del resto. ¿Por qué hablamos de marca personal en temas de reputación? Porque hoy en día se está mencionando mucho el tema de humanizar la marca. Y debemos recordar que una marca, una empresa o una institución no es un edificio. Son las instituciones, son las personas que colaboran en esas instituciones o en esas organizaciones. Entonces hay un CEO, hay un jefe de marketing o un jefe de comunicación, hay vendedores, está la recepcionista, está el personal de seguridad. Todos ellos, dependiendo de su rango y su orientación, tienen su marca personal. Y cuando nosotros tenemos estos embajadores de la marca de nuestra empresa, también debemos estar vigilantes que esta marca personal contribuya a la empresa y cómo es el comportamiento de ellos. Es más, hoy en día, ustedes han de haber visto en los últimos días, se está enfocándose mucho acerca del reclutamiento laboral y cómo las nuevas tendencias son de que los reclutadores juzgan mucho o prejuzgan por cómo está la persona presentándose en redes sociales, ciertos contenidos o sus perfiles. Entonces, cuando nosotros hablamos del blindaje de la reputación en una empresa o en una marca, también tiene un componente muy fuerte de las marcas personales que laboran ahí adentro, porque no se puede separar a las personas de las organizaciones a las que representan. Y aquí vamos acerca de las relaciones públicas digitales, que como yo les decía, hoy en día se hacen relaciones públicas online y offline. Nada está dividido, porque si haces un evento en un espacio, tomas la foto, la subes o haces un live y
y la difundes. Pero existe una especialidad un poco más profunda cuando hablamos de relaciones públicas digitales. Y estas no tienen que ver únicamente con el uso de influencers para promos o crear un grid súper atractivo en el Instagram y que el feed esté amigable con los colores y la paleta y toda la grafía corporativa acorde, ni tampoco de cuál es mi hashtag más novedoso para poder impulsar a esta marca. Realmente, cuando nosotros hablamos de relaciones públicas digitales, va mucho más allá. Tiene que ver con estrategias relevantes. ¿Por qué? Porque está relacionado con el SEO y el posicionamiento de mi marca a través de los diferentes buscadores y del posicionamiento de mi contenido que contribuye a esa buena reputación. Es decir, vas a tener tanto la gestión de la reputación online, tienes el uso de backlinks y links building para poder generar mayor navegabilidad hacia tu web. También van a tener alianzas y networking digitales. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros necesitamos acercarnos hacia otros productores de contenido y que ellos también difundan nuestro contenido digital en sus plataformas. Tiene que ver también con la nota de prensa 3.0, que es decir, ya no nos quedamos con este boletín de prensa que lo pensábamos para que salga publicado en la primera edición del periódico. No, ya es otro tema de formatos, otro tema de metodologías y también de recursos gráficos, ¿no? Y acerca también de los contenidos reputacionales 3.0. Entonces, cuando hablamos de las estrategias de reputación y posicionamiento de una marca, pues estamos justamente hablando también de la importancia que tiene hoy en día el manejo del SEO en la actividad de las relaciones públicas. Y hoy vamos a hablar acerca de que ser relevante no es lo mismo que ser populares. Y aquí la credibilidad juega un rol importante y lo hemos visto a través de algunas diapositivas. Y esto tiene que ver que no es porque TikTok es la mejor red en este mundo y por la que tiene el mayor número de seguidores o es la más popular, mi marca debe estar ahí. Mi marca va a estar ahí si ahí está el público del segmento adecuado, si yo tengo el contenido y la calidad para poder producirlo y si realmente está dentro de mis estrategias alineado a mis objetivos de negocio. ¿Por qué? Porque hoy se tiene que generar tanta cantidad de contenido de calidad que si nosotros no tenemos el tiempo necesario para gestionarlo, producirlo y medirlo, lo que hacemos realmente es hacer disparos al aire y desaprovechar buenas oportunidades para conectar con los públicos específicos que sí quieren confiar en nuestra marca. ¿Qué significa el modelo del PR Story basado en la estrategia de copywriting y storytelling? El copywriting y storytelling son dos términos anglosajones que se están usando ahora mucho, sobre todo en marketing digital y desde hace mucho tiempo en conceptos de cómo se puede generar mayor conexión con las personas que nos siguen. El copywriting es esta habilidad de escribir de manera persuasiva cualquier tipo de texto que aparezca tanto en tu página web o en contenidos digitales, para conseguir que el cliente o el público realice una acción. Para nosotros, para los relacionistas públicos, aplicar el copywriting es desde hacerlo cuando escribimos una nota de prensa, cuando mandamos un boletín, cuando mandamos por WhatsApp una invitación, o hasta cuando vamos a generar una historia que queremos crear algún tipo de conexión o contenido que nos publiquen nuestros usuarios para contribuir a la marca. Aquí también tenemos que el copywriting permite, a través de las palabras, que este lector haga esa acción, pero no necesariamente compre. ¿Cómo se traduce eso en relaciones públicas? Conseguir suscriptores para mi newsletter, fidelizarlos, es decir, que no se vayan, que llegue a más audiencia, que me generen comentarios positivos. De mi experiencia, cuando acabo de manejar el área de comunicación digital, una de las métricas que generalmente yo promuevo es el medir comentarios positivos versus comentarios negativos. No únicamente el comentario negativo. ¿Por qué? Porque, ojo, el área de comunicación o el área de relaciones públicas no es responsable de la solución de las quejas o de las fallas en servicio al cliente o en producción o en atención que tenga una empresa. El área de relaciones públicas lo que hace es monitorear comentarios, generar respuestas y, si está dentro de sus funciones, inclusive poder canalizar esas solicitudes a los departamentos pertinentes. Entonces, ¿qué sí es responsabilidad de las relaciones públicas? Es responsabilidad que si existe un comentario negativo, poder activar las alarmas y armar estrategias para generar comentarios positivos. Quizás no sobre el mismo tema, pero sí sobre otro. Es ahí cuando entra el copywriting, porque tienes que sentarte a crear un mensaje que genere una reacción positiva, en este caso un comentario, la participación en un concurso, el envío de una foto amigable con un hashtag que te empiece a generar información positiva y que esta
queja negativa pues quede un poco rezagada. En el caso de las relaciones públicas, cuando nosotros aplicamos el storytelling es básicamente porque es el arte de contar las historias. Nosotros contamos las historias, sea de forma escrita, de forma visual o en una reunión cuando tenemos que persuadir a alguien. Ustedes saben que la base de las relaciones públicas son la persuasión. El padre de las relaciones públicas modernas, Edward Bernays, por algo lo aplicaba, y muchos de los modelos y las estrategias que él ideó se basaba justamente en apalancarse sobre la reputación y el aval de terceros para que ese aval de terceros abrace a la empresa o a la institución a la cual él estaba haciendo algún tipo de plan o campaña a favor. Y es por eso que en ese momento el storytelling se convierte en una gran punta de lanza, porque te permite conectar con la gente a través de un relato amigable, que conecte o humano, pero basándonos en hechos reales. Es ahí donde se marca la diferencia al usar esta estrategia. Nosotros no usamos storytellings creados, no usamos storytelling que busquen quizás bajo una situación ficticia promover una acción de compra. Eso es el área de marketing y el área de publicidad. Nosotros a través del storytelling vamos a redactar y vamos a comunicar testimonios o casos de buenas prácticas o ejemplos, o vamos a comunicar el orgullo que significa trabajar en nuestra empresa para nuestros colaboradores. Entonces, no en muchas ocasiones los relacionistas públicos les gusta redactar. Por eso es que se menciona estas dos herramientas, el storytelling y el copywriting, como unas herramientas y estrategias que a su vez se tienen que ejercitar, porque muchas veces las personas que se optan por este tipo de carrera piensan que es más sobre el espacio de la palabra hablada, pero también hoy en día la palabra escrita, la redacción, es básica para conectar. Debemos recordar que todos ahora con un tweet podemos ser noticia o podemos marcar tendencia. Y es ahí cuando estas dos técnicas pues llegan, ¿no? El storytelling basa su estructura en 3 elementos. Primero, captar la atención del público objetivo. Segundo, incitarle al cambio. Y tercero, convencerlo mediante el empleo de argumentos razonados. Y aquí otra vez quiero hacerles hincapié. La diferencia en la aplicación del storytelling y el copywriting en relaciones públicas versus el marketing y la publicidad es que nosotros acá vamos a usar estas estrategias, pero para comunicar hechos que han ocurrido o que van a pasar y que tenemos data comprobada. Ahí se convierten en un puntal para nuestra estrategia de reputación y relaciones públicas. Según un estudio español, un 70% de los usuarios de redes sociales leen opiniones antes de comprar por Internet y el 85% reconoce que esas opiniones son decisivas en el proceso de compra de una marca. Y debemos recordar que nosotros en relaciones públicas no solamente nos dirigimos a nuestros clientes o a los clientes de nuestras empresas, sino a los diferentes stakeholders, a quienes compran, a los gremios, a las autoridades y también pues inclusive a la competencia y sobre todo a nuestro público interno. Y es más, hay mucha data que habla que los empleados, nuestros colaboradores, nuestros embajadores de marca se sienten mucho más orgullosos cuando ven que se publican las novedades positivas, no solamente a través de los medios propios de la organización, sino también ante otros medios. Y ellos se convierten en los principales difusores de esas buenas noticias. Las 3 fases de la gestión de la reputación online desde el storytelling y el copywriting viene a ser, primero, escuchar mediante la investigación. Si ustedes están a cargo de un departamento de comunicación o relaciones públicas, deben saber que parte importante en su presupuesto es el pedir que la empresa les apruebe herramientas de escucha social para poder analizar los comentarios, tanto positivos, negativos, analizar los campos semánticos, cuál es la conversación que se está dando, no solamente en torno a su marca, sino también en torno a su sector. Saber qué se dice, dónde y quiénes lo dicen. Estas herramientas de monitorización pueden ser HotSuite, pueden ser SEMrush. Hay diferentes parámetros, hay de Oracle, de inteligencia artificial. Son costosas, pero se justifican cuando nuestra empresa quiere extraer información y hacer nueva proyección, no solamente de datos, sino de innovación de procesos y de nueva generación también de oportunidades de negocios. Entonces, sí es muy importante que un departamento de comunicación o relaciones públicas tenga dentro de su presupuesto contemplado una herramienta de monitorización o de escucha social.
que lo pueden compartir también con el área de marketing, ojo, ¿no? En el segundo punto, valorar las opiniones. Es decir, yo debo hacer esta clasificación semántica y no solamente por el uso de palabras, sino también por la orientación que tiene la opinión. Es decir, es una opinión positiva, negativa, corresponde a qué área está afectando el comentario, en qué fechas tengo yo más picos de comentarios positivos o negativos. Este tipo de valoraciones yo las tenía que hacer manual y realmente manual me sirven mucho más, es decir, casi que comentario por comentario. ¿Por qué? Porque muchas de las herramientas de escucha social se tardan en adaptarse al uso semántico de ciertas expresiones que tenemos nosotros los latinos, y estas han sido construidas con la base al idioma inglés. Entonces sí se tardan un poco en poder dar con exactitud una clasificación. Entonces siempre el ojo humano y la discrecionalidad de saber si es un comentario positivo, negativo o neutro tiene que estar supervisado por una persona del departamento, ¿ya? Y por esto es que se habla de valorar estas opiniones. Como tercer punto, hay que participar. ¿Cómo se participa? Conversando, compartiendo y construyendo reputación. Y por eso es que si uno no conversa y no comparte contenidos, no va a construir esta relación que al final se traduce en blindaje de la reputación de la marca. ¿Y cómo se lo hace? Uno puede tomar dos enfoques. La actitud reactiva, que es responder a opiniones negativas siempre que sea prudente, y esto es recomendable solo en el caso que usted va a responder para aclarar una duda y para contribuir a aclarar cualquier desinformación, pero no para litigar con su cliente. Eso debemos estar claros. Tampoco esta actitud reactiva funciona ni con trolls ni con haters, no, porque ellos no quieren llegar ni a negociar ni a llegar a la comprensión de un tema. Ellos simplemente quieren atacar y generar incomodidad. Y pues esta actitud reactiva mejora la información proporcionada por usuarios críticos y actúa sobre la causa, siempre bajo ese enfoque, es decir, atacar una desinformación en función del bien común de la mayoría de mis seguidores, de la mayoría de mis públicos, de mis stakeholders. Ahí es cuando amerita una actitud reactiva, es decir, una respuesta. Y luego el otro enfoque es una actitud proactiva, que es la más recomendable realmente y que sirve para crear una barrera de entrada, un escudo ante opiniones negativas. ¿Qué significa esto? Pues ser proactivas es simplemente actuar antes de que nos ataquen. Si yo ya sé que en cualquier momento puede haber una crisis, porque las crisis no se las planifica, sino que ocurren, yo tengo que blindarme con información positiva, tengo que generar contenidos que me creen cercanía con mis diferentes stakeholders. Estos contenidos compartidos en nuestras redes sociales o en nuestros diferentes medios propios o pagados es en donde yo debo utilizar la narrativa emergente y el storytelling. Es decir, tengo que ser los dinámicos, tengo que ser los creativos, tengo que ser los ágiles. Considerar detalles de tipografía, de sonido, son muchos temas que quizás nosotros pensamos que están en la cancha del community manager, pero que también tiene que ver el relacionista público, porque en una red social está también en juego la reputación de una marca o de una institución. Entonces no puede ser construido los mensajes solo con una base creativa, sino bajo un concepto de marca y alineado a los valores, a los atributos que tiene esa empresa y que las promueve. Aquí les tengo 10 consejos de copywriting para relaciones públicas. Dentro de los consejos de copywriting para las relaciones públicas, primero es investigar. En su departamento de comunicación, si ustedes están o forman parte de un departamento de comunicación, deben tener a alguien que tenga el perfil de investigador. No solamente el que analice métricas, sino también que identifique cuáles son las novedades y qué es lo que se tiene que comunicar para validar datos. Luego también viene a utilizar las neuronas espejos. Ustedes saben que un buen texto causa impacto, pero se conecta y sobre todo con la fibra sensible. Es ahí cuando realmente se produce un aprendizaje dentro de los diferentes públicos e interiorizan el mensaje que nosotros les estamos dando. Menos adjetivos y más acción. Y esta es una regla que aplica no solamente al lenguaje que se maneja en formatos digitales, sino también al que nosotros manejamos en boletines de prensa o en contenidos escritos. No por ser relaciones públicas, nosotros debemos impulsar el uso de echarnos flores o autobombo. Realmente en relaciones públicas, mientras más
objetivo sea el mensaje, mayor éxito de conexión tenemos, no solamente con los medios, con los influenciadores o líderes de opinión, sino también con el público final. Tenemos que ellos lleguen a la conclusión de por qué somos buenos y no nosotros decir somos buenos por tal razón. No se trata de generar una especie de publicidad, se trata de darle razones que los ayuden a ellos a crear todo un proceso que terminen con la conclusión de que sí, que nosotros hacemos algo bueno por ellos y por la sociedad, produciendo resultado positivo, ¿sí? Entonces, antes de dar esta explicación de por qué un producto es mejor decir, este es un buen producto por tales razones, ¿no? ¿Verdad? Evitar los signos de exclamación. No se deben usar signos de exclamación en instrumentos de relaciones públicas o de reputación, porque esto quita credibilidad. También hablar con honestidad. Recuerden que la persona que nos lee no es tonto, no hay necesidad de engañarlo. La gente ahora confirma mucha data y está verificando información. Y no hay peor crisis que se desata cuando es con información difundida por error por nosotros mismos. Entonces, eso hay que vigilar bastante. También cuando nosotros hacemos storytelling debemos ver que sea según los objetivos de relaciones públicas planteados. Es decir, si mi objetivo de relaciones públicas este año es generar conocimiento respecto a las capacidades tecnológicas que tienen nuestros colaboradores y las certificaciones ISO que conseguimos, pues esos son, va a ser mi línea limitante. Aquí también podemos aplicar algunas fórmulas que se usan, que es tanto el hecho de utilizar el sentido de la urgencia como el utilizar algunos espacios para conectar con la gente desde la creatividad. Utilizar el lenguaje a favor. Nosotros el español es un idioma muy rico en palabras, así que tratemos de evitar textos repetitivos y también el uso de 2 o 3 verbos en una sola oración, que es una falla muy común en los latinos. Mientras más concretos y directos seamos, es mucho mejor para aplicar estas técnicas. Revisar la ortografía, que es algo básico e importante en cualquier texto. Practicar, cuando creemos nosotros los relacionistas públicos especializarnos en copywriting y storytelling, debemos practicar, crear textos. Y lo mejor de practicar, por ejemplo, en este caso, es escribir artículos para un post, para un blog, para un artículo en LinkedIn. Son cosas muy importantes porque nosotros vamos a elevar el nivel de redacción de nuestra capacidad creativa y a la vez también contribuimos con ese posicionamiento de nuestra marca profesional a la empresa donde nosotros estamos colaborando. Y número 10, tienen que leer bastante, por lo menos un libro por semana, si quieren ustedes profundizar en temas de construcciones narrativas que conecten. Ojo, el copywriting y el storytelling también va muy de la mano con la redacción de discursos, y esta es la redacción de ponencias o la redacción de documentos como un white paper, que son documentos con data dura que permiten posicionar la reputación de una empresa como líderes de un mercado. Si nosotros somos los directivos del área de comunicación, no podemos tener falencias en el área de la redacción, entonces tenemos que perfeccionarnos. Aquí hay estas fórmulas para el storytelling que yo les estaba hablando. Primero, esta que se enfoca en las características, las ventajas y los beneficios, es decir, qué puede hacer mi marca por ti o mi empresa por ti, en qué te puedo ayudar y qué conseguirás con esa ayuda que te estoy dando. Esas son cosas importantes para nosotros poder construir una historia que puede ser luego base de un libreto, puede ser base de un video o de un post de nuestra empresa. La fórmula para el storytelling de las 4 U significa hablar sobre la urgencia, sobre qué somos únicos, sobre qué somos útil y en qué vamos a ser ultra específicos, ¿sí? Esto va a tener un copy que va a llamar la atención del lector. Y este copy puede ser, ya les digo, tanto invitación a un evento online, para hacer un boletín de prensa, yo lo puedo utilizar transformándolo en una herramienta positiva para el posicionamiento de las relaciones públicas. Los 4 parámetros para contar estas historias tienen que ver con la construcción de un relato poderoso. Ojo, que nosotros los relacionistas públicos construimos relatos poderosos todos los días, sea para introducir a nuestro vocero ante un medio de comunicación, sea cuando estamos gestionando una entrevista ante un periodista o un corresponsal extranjero, sea porque queremos gestionar una colaboración, un live con algún líder de opinión para que salga nuestra empresa o algún directivo o algún técnico de nuestra empresa aportando con contenido de valor. Entonces siempre es importante hacerlo desde estos parámetros, desde emocionar, desde conectar, escribir en capas, que significa combinar data dura
con hechos anecdóticos reales u opiniones de la gente, motivar, apelar a la inspiración, tener nudos que yo luego los pueda desatar a momentos de incertidumbre y luego presentar una solución al conflicto. Sobre todo cuando yo quiero presentar un testimonio de un caso positivo de que he resuelto alguna situación de nuestra empresa o de nuestra corporación. Y aquí vamos con otra estrategia para el posicionamiento de la reputación de una marca o de una empresa, la PR Story. ¿Qué es la PR Story? Es el relato base de la historia de una marca enfocado desde las relaciones públicas. Es como si tú tuvieras que construir la historia de nacimiento de una marca o la historia del momento cumbre de esa marca y tenerla redactada. Esa es una PR Story y es básica para el departamento de comunicación porque pone el tono de los mensajes que luego pueden ser redistribuidos a través de diferentes formatos. Una PR historia la tiene que construir el Departamento de Relaciones Públicas o la Agencia de Relaciones Públicas y queda como un punto de partida. Y a partir de eso, pues ya se van generando otras piezas comunicacionales. ¿Qué tan frecuente se cambia la historia dentro de una empresa? Se va a cambiar de acuerdo a la situación, la temporalidad que está viviendo la organización. Antes de hacer el lanzamiento de una empresa, yo hago la PR historia de la misma, o cuando está de aniversario, o cuando estoy haciendo el lanzamiento de un nuevo producto, o cuando hay un nuevo hito como un premio, un reconocimiento, una certificación. Entonces, en momentos trascendentales se construye esta PR story que va más allá de un boletín de prensa. Es un relato que incluye testimonios, que incluye cifras y que va a ser la parte fundamental para luego construir estos otros hitos. Tienes demasiadas historias que contar, eso es lo que a veces nos ocurre, pero en el tema de la PR historia hay que escoger una, porque esa es la que la gente va a hacer clic para poder calificarnos o poder empatizar. ¿Sí? ¿Dónde más se puede confundir una PR historia y nosotros no darnos cuenta que está ahí, pero que es parte de los elementos narrativos de lo que fue construido? En un boletín de prensa, en el post de un blog, en las noticias, en un podcast, en los videos o en los en vivo, en fotografías, en algún tipo de servicio o eventos o en otros contenidos que son publicados en redes sociales. ¿Por qué? Porque la PR historia va a ser el cúmulo de los valores y atractivos que tiene mi marca a nivel reputacional para inspirar a otros. ¿Cómo voy a construir esta PR historia? Primero establecer quién o qué años en el mercado tiene, cuáles son sus productos, materiales, estudios, alianzas, pruebas, testimonios con clientes. Luego el para quién, es decir, para quién fue creada esta marca, cuál es el avatar de mi cliente, nombre, edad, estado civil, profesión, problema que él va a solucionar conmigo o qué es lo que él necesita. Y esto se junta en la parte medular en por qué. El por qué existe la marca, el por qué existe la empresa y por qué en este momento estamos tomando estas decisiones de negocio. Estos tres elementos me van a permitir construir una historia. Luego tenemos esta segunda parte que habla sobre la estrategia de comunicación omnicanal y la nota de prensa 3.0. Hoy en día que estamos hablando de justamente hablar del blindaje de la reputación y el posicionamiento de las marcas desde las relaciones públicas, debemos comprender que hay un elemento que tiene que ser escrito con tanta riqueza que luego se va a transformar en otros formatos, que puede ser en una historia, puede ser las bios de nuestros gerentes que tengan el hashtag que nosotros hemos escogido o la frase que está dentro de la PR historia, la información que está en nuestra página web, también está los contenidos en las diferentes páginas, tenemos también las descripciones de las páginas que se presentan tanto en LinkedIn como se presentan en Facebook. Hay mucha información de reputación de nuestra marca que está disgregada en redes sociales y que a veces no le tomamos atención. Y es ahí cuando se debe hacer una auditoría de lo que se está generando y poder alinear esos contenidos y ver cómo desde una PR Story todos los valores y atributos de la reputación de esta marca se han traducido en hashtags, en palabras claves, en descripción de biografías de CEOs o en descripción de la propia biografía de la misma empresa, en el editorial o en el post central de la página web, en los contenidos corporativos de la web de contenidos y también pues en la descripción o publicación de posts o notas que tiene activado Facebook y que también tiene activado LinkedIn. ¿Qué es la estrategia de comunicación unicanal? Significa cómo se aborda el mensaje para impactar, pero desde una perspectiva de que un mensaje comunicacional ahora sale a través de todos los medios, en video, en vivo, en diferido,
en fotos, en infografías, en posts, en notas de prensa, en link compartidos, en gráficos o en textos que pueden ser difundidos a través de WhatsApp y de Telegram. El relacionista público tiene que analizar todos esos canales de comunicación diversos que tiene una organización y clasificarlos de acuerdo a ese canal de comunicación, quién mayoritariamente lo consume o quién mayoritariamente lo alimenta de información. Hay que hacer un inventario de los diferentes canales de comunicación, de las redes sociales y de las diferentes formatos en plataformas digitales donde estamos presentes quizás por alianzas o por relaciones indirectas para poder hacer un diagnóstico de cómo está nuestra reputación y poder aplicar esta estrategia. Luego que se ha hecho este diagnóstico, nosotros ya vamos a ver cómo se aborda el mensaje, con los testimonios, con las estrategias de storytelling, de copywriting. Luego ya analizamos los formatos que se tienen que generar y las diferentes plataformas con las cuales nosotros vamos a divulgar. Por eso es importante que cuando se hace esta auditoría de canales de comunicación digitales, se identifique también el mapa de públicos para analizar sus hábitos de consumo de contenidos. Y estos hábitos de consumo de contenidos, un cambio muy importante que ha tenido la práctica de las relaciones públicas es la nota de prensa 3.0, porque de la 1.0 pasamos a la 2.0 y ahora ya estamos en la 3.0. Y ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia? Pues bueno, la diferencia básica consiste que en la nota de prensa 2.0 nosotros la construíamos con el afán de que llegue a las diferentes salas de redacciones digitales para que se publiquen en las webs de nuestros medios, de los medios tradicionales que tenían su formato digital. Hoy por hoy, la nota de prensa 3.0 no solamente está pensada que se publiquen en los medios digitales, sino también que esta pueda ser un instrumento que sirva para publicarse en nuevos medios nativos digitales, en estos medios digitales que son personales, como cuáles, un live. Un periodista que tiene ahora segmentos live le va a servir una nota de prensa 3.0 para enterarse de qué está haciendo mi producto, qué está haciendo mi marca y darle también contenido de valor adicional. También una nota de prensa 3.0 me sirve para generar respuestas en mis usuarios y que ellos me generen contenido. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí las palabras clave son muy importantes, que los hashtags debo elegirlos de acuerdo al mercado, al segmento, a la geolocalización. Debo también manejar temas de posicionamiento SEO y relevancia en páginas con autoridad. ¿Por qué? Porque yo debo gestionar no solamente quedarme con que envíe la nota, sino saber en qué links, con qué links fue ubicada y yo poder hacer una conexión con esos links en mi página web para poder dar relevancia y autoridad, ¿no? Y todos los elementos multimedia y de multiformato que deben acompañar un boletín de prensa. Porque ya no es que porque va a la radio solamente mando el texto y mando el audio. Ahora tengo que saber que debo mandar un clip en video, de qué formato debe ser, en cuánto tiempo, para que este medio lo pueda también difundir. 3.0 viene el tema de la gestión de las relaciones públicas digitales con las contrapartes que manejan esta distribución de contenido en los medios, es decir, con el jefe de la página web, con los periodistas digitales, con quienes los community managers de los medios, que son los que nos tienen que etiquetar para de esa forma nosotros también darle impulso a nuestra marca. Y luego ya pasamos a la última parte de las estrategias de posicionamiento, que tiene que ver con el PR SEO y con el uso de backlinks, keyword e inbound PR. En este caso, nosotros debemos recordar que las relaciones públicas digitales ayudan a construir una opinión positiva en públicos de influencia en Internet. Y esta generación de opinión positiva en públicos de influencia, en espacios digitales, no solo tiene que ver con un manejo de influencers, no, sino con aparecer también en páginas que tienen autoridad y relevancia. Ya no significa únicamente mandar la nota para que salga en el medio y que me salga en el noticiero de las 6 de la mañana. Significa que ahora yo debo también confirmar que mi noticia se publicó en el formato digital, que fue difundida a través de la cuenta de la red social del medio y yo tener un proceso dentro de mi organización de cómo voy a difundir cuando sale una noticia publicada en la cuenta de red social de un medio de comunicación. Le voy a dar retweet, lo voy a publicar también en mi web, voy a hacer un capture, voy a hacer una lista de difusión para que se enteren todos mis opinadores de que estoy en medio y que un medio me dio el aval. Son algunos procesos que si no se los deja por escrito, se va a perder el esfuerzo de haber generado esta alianza con la contraparte digital de los medios de comunicación o de los nuevos medios
o de influenciadores que también son sus propios medios de comunicación. ¿Cuáles son los beneficios de usar estas relaciones públicas digitales, usar el SEO, usar el inbound marketing y el inbound PR para hacer posicionamiento? Pues primero que aumenta la exposición de la marca, la noticia llega a muchas más personas. Recordemos que hoy pocos se sientan a ver un noticiero a la 1 de la tarde. Lo ven en diferido o lo leen a través de las cuentas en Twitter de los diferentes medios de comunicación. Incrementan la reputación online e identidad de marca. No hay mejor puntuación para una marca en términos de visibilidad que salga su nombre y un link de su web en un medio de comunicación oficial. Eso Google lo hace rankear muy bien y le da mayor relevancia y mejor ubicación en la página de los buscadores en sus resultados. Expanden también la capacidad para rastrear el retorno de la inversión. ¿Por qué? Porque me permiten ver, yo hice un boletín de prensa que fue enviado a X número de medios, pero me salió publicado no solamente en los medios de acá, sino en medios digitales, con tantos minutos, tantas lectorías, tantos me gustas, tantos retweets a esa noticia. Me da un nuevo parámetro de medición y también me permite hacer ajustes a futuras campañas. Convierten a los lectores de esas noticias en quizás compradores, clientes o en gente que avale tu reputación. También generan estos enlaces relevantes de fuentes y sitios viables, como ya les decía, no hay mejor evidencia para Google que tu marca es relevante que salir publicado con un link en la página web de un medio de comunicación. Y por eso, pues, el hacer estas actividades, este networking desde las relaciones públicas con quienes manejan las páginas web de los diferentes medios o manejan blogs de influenciadores o manejan blogs de líderes de opinión o blogs de gremios o medios, por ejemplo, de universidades, crean enlaces que se deben obtener que te dan muy buena reputación, pero que no los pagas, sino que se basan en la gestión de una correcta manejo de las relaciones públicas. Y aquí viene pues la explicación de lo que son los backlinks, que son pues estos enlaces que van desde una página a otra y que conectan con tu sitio web, ¿no? Y los enlazan, y esto te permite entonces tener mayor relevancia y visibilidad y mejor reputación y mejor posicionamiento en los buscadores. El inbound PR combina la creación de contenido de alta calidad con la medición del marketing digital y estas estrategias tradicionales de relaciones públicas. Lo que yo les explicaba, no solamente vamos a medir en cuántos medios salió, sino cuántos retweets tuvo, cuántos comentarios positivos tuvo la noticia, cuántos comentarios negativos tuvo, y la noticia, es más, tiene hasta mayor tiempo de existencia o de duración en la mente de nuestros diferentes stakeholders. ¿Por qué? Porque se crea más conciencia de marca, se crea mayor tráfico web y ayuda a generar consultas comerciales o aclarar dudas. Al tener nosotros mayor huella digital en la web, cuando te busca por nuestra marca comercial, les van a salir más resultados positivos. Y recuerden que no solamente es la página web oficial, la gente quiere saber qué dicen los medios de nosotros, qué dicen terceros de nosotros. Estos pueden ser o posts especializados o blogs especializados sobre determinado tema. Entonces aquí mi invitación es a ustedes que se dedican a las relaciones públicas, que se capaciten en temas de SEO, en temas de inbound PR, en temas de creación de contenido, no porque ustedes vayan a tener que ser el SEO, no porque ustedes vayan a tener que crear cada contenido, pero sí porque ustedes, al ser los directores de relaciones públicas o de comunicación de una organización o empresa, son los que deben contratar proveedores que a lo mejor tienen su enfoque desde el marketing y la publicidad, pero que ustedes los van a tener que alinear bajo el enfoque de la gestión de la reputación y la prevención de las crisis. Entonces ahí es muy importante que ustedes conozcan estas técnicas y cómo se aplican. Y en eso el SEO y el uso de las palabras clave son importantes. Inclusive en el momento de yo redactar la versión oficial de mi vocero ante una crisis, porque debo ver de qué manera las palabras claves que tributan a mi organización me pueden perjudicar o beneficiar de decirlas en ese momento. ¿Sí? Y ya para concluir, pues les digo aquí las métricas, ¿no? La cantidad de la cobertura, la calidad de la cobertura, hablando de links o visibilidad en diferentes sitios web, la resonancia de los mensajes, cuántas publicaciones tuve con backlinks por gestión de relaciones públicas, la participación de mi marca en la conversación en el día sobre un tema importante y las conversiones, ¿no? Cuántas personas que se convirtieron en seguidores en mi newsletter, luego se convirtieron en love makers, en gente que habla y defiende mucho mi marca, y luego quizás se convirtieron en clientes. Ojo, qué caso de gente que ama marcas y que no son clientes recurrentes, simplemente les gusta y sienten una afinidad y son los que primero te defienden en un momento de crisis.
Y para terminar, pues decirles que las relaciones públicas conectan, inspiran y construyen puentes. Y hoy que tenemos la tecnología, lo más importante es saber utilizarla a nuestro favor, capacitarnos y sobre todo tener muy buenos proveedores en temas tecnológicos si ustedes consideran que todavía no se han especializado en ese tema. Pero la tendencia para este 2021 viene con mayor fuerza en el uso y aplicación del SEO para las relaciones públicas y para el blindaje de la reputación. Yo creo que ahí estaba corriendo para cumplir el tiempo. Gracias, Sonia. Bueno, definitivamente una clase magistral. Hemos estado escribiendo, atendiendo, pues anotando todo porque realmente es de mucha utilidad todo lo que has venido a compartir esta tarde con nosotros. Y yo sé que también hay muchísimas preguntas de nuestros alumnos, no tenemos tanto tiempo, pero bueno, adelante alumnos con sus preguntas. Miren, todos dicen muchas gracias, aplausos, están fascinados, pero hay preguntas. Así que adelante, aprovechemos, tenemos un tiempito aquí con preguntas. A ver, ¿quién está listo? A ver, María Paula. Usted puede prender su cámara para hacer esta pregunta como prefiere. Le escuchamos, María Paula. Hola, buenas tardes con todos. ¿Sí me escuchan? Perfectamente, la vemos y la escuchamos. Ok, primero que nada, agradecer a Sonia, en serio me encantó esta charla, estaba anotando como loca, muy buena, muy enriquecedora. Y bueno, mi pregunta era, cuando hablamos del storytelling, ¿en qué momento un relacionista público lo puede usar? ¿Por qué medio se puede difundir? Y digamos que mi pregunta era, digamos que estoy en una organización de un evento, estoy en una lectura, algo me invitaron, y ahí puedo usar el storytelling, o cómo es el uso de esta herramienta. Claro, el storytelling es el arte de contar una historia y como yo te indicaba, puedes contar una historia inclusive al momento de hacerle la introducción a tu vocero antes de que él vaya a dar quizás una conferencia o dar un discurso. El storytelling se puede aplicar inclusive también en la redacción de discursos. El storytelling lo aplicas también, por ejemplo, en la construcción del video institucional por el aniversario, quizás en la promoción que vas a lanzar de tu campaña de comunicación interna, o quizás en la construcción del newsletter que vas a enviar y donde quieres contar la historia de la persona que quedó como mejor colaborador en el 2019 y que ahora invitas a participar al resto, a participar en el concurso del 2020, en la elección del 2020. Siempre funciona sobre todo cuando lo usas para hablar sobre testimonios, ¿no? Y nosotros tenemos la base de los testimonios de colaboradores, de stakeholders. En temas de responsabilidad social corporativa, el storytelling queda muy bien también. Listo, gracias. Tenemos una pregunta de Fiorella Ortiz. Fiorella, si puede prender la cámara, haga su pregunta. Creo que ya me están viendo, sí. Sí, ahí estamos. Listo. Perfecto. Nada, buenas tardes, Sonia, a todos. Quiero también decirte que me encanta tu trabajo, o sea, te sigo en redes, soy fan de lo que haces. Y quería preguntarte acerca de lo de Peer Story. Tú dijiste que esto se cambia de acuerdo a ciertas situaciones o a temporalidad, pero nombraste solo eventos positivos como aniversario, certificación, lanzamiento de nuevos productos. También podríamos cambiar el peer story al momento en que hay una crisis, que ya como que ya sobrepasamos esta crisis. Podríamos cambiar después de esto el peer story. Cambias la peer story después de una crisis si se ha generado un cambio dentro de la estructura de la organización. No lo cambias porque fue la crisis, sino porque hay un renacer y lo quieres contar. Básicamente es por eso, ¿ya? Quizás hubo una crisis y yo tuve que cambiar ya mi fábrica no va a estar en las afueras de la ciudad, sino que todos vamos a hacer teletrabajo y entonces ahí nace una muy buena peer story, pero no nace por la crisis. O sea, una peer story te nace no por un efecto negativo, sino por un cambio positivo que quieres difundir. Básicamente por ahí va el tema.
¿Alguna otra pregunta? Ya sería la última. ¿Alguien más se anima? ¿No? ¿Ya no hay más preguntas? Estamos completos. ¿Estamos completos? Bueno, sí, realmente todo estuvo muy claro, hemos anotado, así que creo que está muy bien, Sonia. Y ya también por temas de tiempo vamos a cerrar, pero no queremos que te vayas todavía porque queremos hacer una fotito. Tenemos ya a nuestra siguiente invitada, María Isabel. Le pedimos que prenda la cámara a María Isabel. Sí, y a nuestras alumnas maravillosas que le tomen fotos, nos tomen fotos, así que nos hacen unas fotos maravillosas nuestras alumnas. Así que les pedimos a ellas que nos tomen fotos. Está aquí ya María Isabel, le damos la bienvenida a María Isabel y nuestras alumnas que son pues muy eficientes en fotografía. A ver, dice Sofía que hagamos una sonrisa. Ahí estamos. Nos avisan alumnas. Un momento. Listo, dice Noelia. Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Muy, muy contentas, muy satisfechas con todas tus aportaciones. Esperamos tenerte en una siguiente ocasión, ¿sí? Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Sonia. Bueno, y ahora sí tenemos ya a María Isabel. Janet, tú tienes la presentación para ella. Ok. Antes de presentar a María Isabel, quiero agradecer profundamente a Sonia por esa excelente exposición que nos compartió. Definitivamente me sentí como que hubiera estado en una maratón de relaciones públicas y me encantó. Gracias, Sonia, por toda esa capacidad de poder darnos en tan poco tiempo tanta información valiosa. Bueno, vamos a proceder a recibir a nuestra siguiente expositora. Ella es María Isabel Vintimilla y me complace muchísimo presentarla porque miren ustedes mis alumnos queridos saben que yo no soy guayaquileña, que yo soy cuencana y María Isabel también es de mi tierra natal. Es una cuencana muy guapa, comunicadora en ejercicio de su profesión desde hace 12 años. Graduada en la Universidad de la SUAY en Comunicación y Publicidad con una maestría en la misma universidad en Comunicación y Marketing. También ha realizado un diplomado de Marketing BTL por el Tecnológico de Monterrey y actualmente es estudiante del Diplomado de Gestión Estratégica de la Comunicación Organizacional en la Universidad de Cuyo de Mendoza, Argentina. Ha tenido la oportunidad de trabajar como directora de comunicación de la Cámara de Comercio de Cuenca, la Universidad de la SUAY y actualmente se desempeña como jefe de Bienestar y Comunicación Organizacional del Grupo Industrial Graiman. También María Isabel es miembro del directorio de la Asociación Ecuatoriana de Comunicación Interna, fue profesora de la Escuela de Comunicación de la Universidad de la SUAY en las materias de marketing social y manejo de redes sociales. Le apasiona la comunicación interna y cómo ésta puede aportar a los objetivos estratégicos de la organización y es una aprendiz de la gestión de cambio, de sus procesos y su impacto en las empresas. Así que le vamos a dar la más cordial bienvenida a María Isabel con su presentación. María Isabel, es el micrófono. Buenas tardes, mucho gusto. Quisiera confirmar si es que me pueden ver y si es que me escuchan. Perfectamente, vista y escuchada. Perfecto, muchas gracias. Yo en realidad muy contenta, muy agradecida con Janet y con la universidad por la invitación. Qué gusto que esta invitación haya venido de alguien de mi ciudad también. Así es que con todo el gusto a compartir unos minutitos con ustedes y a poder compartirles lo que hemos hecho desde el Grupo Industrial Graiman en este tema de la crisis y de la pandemia, que es un poquito lo que Janet me ha pedido, que les cuente más qué es lo que hemos realizado en estos meses y cómo lo hemos gestionado desde la comunicación interna. Yo estoy nada más esperando que Janet me ayude con mi presentación, que no la veo aún.
Pero mientras tanto les voy contando un poquito sobre el Grupo Industrial Graiman, no sé si es que ustedes lo conocen. El Grupo Industrial Graiman es un grupo conformado por 12 empresas cuyas operaciones principales están en la ciudad de Cuenca, con comercialización en Quito, Guayaquil y Ambato. Somos 1.500 colaboradores que estamos distribuidos en todo el país, el 80% en Cuenca, en donde se encuentran las plantas de producción. Hay varias empresas que conforman el grupo, quizás la más reconocida por ustedes podría ser Graiman, sin embargo, el grupo es dueño de Tugalt, Cemento Atenas, Vanderbilt, Sports Planet para Cuenca, Centro Comercial Millennium Plaza, Pecalpa, Calatayud y algunas otras empresas que forman parte del grupo. Bueno, no sé, Janet, si me confirma si podemos ya tener la presentación. Estoy únicamente a la espera de eso. Les voy contando un poquito mientras usted nos ayuda con la presentación. ¿Qué me dice? Unos 30 segundos porque alguna cuestión técnica falló, pero en 30 segundos está en la pantalla. Perfecto. Les voy contando entonces hasta mientras, no me hago problema. Gracias, Janet. El tema que hoy les voy a compartir y el título que le hemos puesto a la charla es no estar hombro a hombro, pero poner el hombro para salir adelante. Y es precisamente una analogía en relación a lo que nos tocó vivir respecto al distanciamiento físico. Cuando la pandemia inicia en el mes de marzo, nosotros paramos operaciones al 99,9%, es decir, las plantas productivas se paran por más de 70 días y la parte administrativa nos mantenemos haciendo trabajo, nos mantenemos haciendo nuestras labores gracias al teletrabajo, pero por obvias circunstancias la parte de la producción tiene que detenerse. Entonces, se activa desde ahí un ejercicio bastante interesante de comunicación interna que lo que da lugar es a un trabajo permanente y orquestado con el CEO de nuestra organización. Nosotros consideramos que siempre en una crisis, en una situación en la que la organización enfrenta una crisis, ya sea interna o externa, en este caso una crisis global, siempre la gente recordará dos temas al final de la crisis. El rol de líder, es decir, cómo actuó mi presidente, mi gerente, mi rector frente a esta crisis, y la gestión de la comunicación. Son como los dos puntos claves que la gente siempre va a recordar después de una crisis, cualquiera que fuera. Entonces, nosotros, ¿a qué le pusimos el foco desde la comunicación interna? Uno, a cuidar y estar cercano a nuestros públicos internos. Dos, a brindar oportunidades de crecimiento en la crisis. Tres, a fortalecer el sentido de pertenencia. Y cuatro, la buena reputación corporativa. Y aquí está muy ligado todo el tema que vinimos escuchando en la presentación anterior. Entonces, si bien nosotros no podíamos estar cercanos físicamente a la gente, lo cual en las condiciones del grupo industrial es una situación bastante compleja, puesto que es una empresa familiar y una empresa muy cercana a sus públicos internos, a sus colaboradores y a sus familias, nosotros desarrollamos con el CEO de la compañía una frase que acompañaría a todos nuestros comunicados y fue: la diferencia siempre estará en cómo reaccionamos a la adversidad. Entonces, desde el comunicado que articulamos desde el momento cero de la pandemia, desde el día en que anunciamos que nos íbamos a la casa y que las operaciones se cerraban por orden del COE cantonal, acompañamos todos los comunicados con esta frase: la diferencia siempre estará en cómo reaccionamos a la adversidad. Y esto se volvió nuestro hilo conductor. Esta se volvió la historia en la que teníamos que trabajar. Y en base a esto, pues la organización intentó reaccionar de la mejor forma a esa adversidad desde la comunicación y el bienestar. Y nos pusimos a trabajar con diferentes áreas para generar espacios de bienestar para nuestros colaboradores, un club de aprendizaje y activar una línea amiga.
Ninguna de estas tres iniciativas las teníamos antes de la pandemia. Surgieron el momento en que nos vimos frente al COVID-19. Entonces, ¿en qué consiste? Y les voy a ir contando muy rapidito y muy en puntillas cada uno de los temas, porque en honor al tiempo no lo puedo hacer de otra manera. Los espacios de bienestar surgieron con 4 objetivos. Primero, un contacto permanente con los colaboradores y poder mantener esa integración con las familias, que en el grupo es muy natural. A ver, ojo, y aquí sí hago hincapié, no es que este momento intentamos activar acciones con la familia o intentamos mostrarnos cercanos a ese público, porque no creo que hubiésemos podido tener resultados. Este era ya un camino recorrido previamente y era básicamente una relación que ya la habíamos construido. Demostrar, además del interés de la presidencia por el bienestar de los colaboradores, su líder al frente, hablando, transparentando la información, diciéndoles cómo estábamos. Y diluir esa sensación de distancia con el grupo debido a la no presencia física. Entonces, ¿con quiénes trabajamos? Porque esa es la magia que tiene la comunicación interna, la capacidad de crear sinergias y la capacidad de ser un ente que articula y lubrica las diferentes actividades que se hacen en una organización. Entonces, nos pusimos manos a la obra con el área de responsabilidad social empresarial, con el área de salud ocupacional, porque por supuesto ellos eran la voz autorizada en pandemia, y con el área de recursos humanos. Entonces comenzamos a orquestar todas las acciones con estas áreas. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Cuál fue nuestro paso a paso? Primero definimos el canal por el cual lo íbamos a hacer. El Facebook Live de una página de la empresa que nosotros tenemos en Facebook, que es abierta al público y que se llama Somos G&G, pero que no tiene el objetivo de captar miles de fans ni de seguidores, sino al contrario. Ahí necesitamos tener a nuestros colaboradores y a sus familias. Es una página que no ha sido creada ni proyectada para tener 20,000 seguidores. Si nosotros les tenemos a nuestros colaboradores y a nuestras familias, habremos cumplido el objetivo para el cual esa página fue creada. Sin embargo, al ser una página abierta, nos ayuda muchísimo en la suma de reputación corporativa, porque nuestros colaboradores comparten su contenido y esto se va replicando hacia la comunidad en general. Entonces, a través de este Facebook Live, lo que hicimos fue generar espacios los días viernes, espacios de 1 hora, en los cuales íbamos invitando a diferentes profesionales de diferentes áreas. Trabajamos en huertos urbanos con agrónomos, trabajamos en psicólogos para manejo de ideas de los niños en la casa, trabajamos con temas de bienestar y autocuidado para generar ejercicios que nos ayuden a controlar toda esa ansiedad, todos esos nervios producidos por la pandemia. Tuvimos chefs que nos ayuden con recetas ecuatorianas, médicos, por supuesto, que nos hablen de COVID, motivadores. Tuvimos al gran Iván Bajo con nosotros, no sé si ustedes han escuchado de él, un expedicionista ecuatoriano de mucho renombre a nivel nacional y mundial. Bueno, lo que buscábamos también era interactuar con los colaboradores a través de conocer qué espacios eran los que les interesaba y qué temas ellos querían ir tratando. Entonces íbamos encuestas y llamadas de contacto para poder ir tomando el pulso de estas acciones y para poder saber si realmente tenían el impacto que nosotros queríamos. Además, implementamos el WhatsApp for Business, que no lo teníamos implementado, para poder invitar a las personas, a los colaboradores y recibir la retroalimentación de estos espacios. Aquí les voy a compartir, bueno, Iván Vallejo estuvo con nosotros en enero del 2019, es decir, un año antes en la planta de producción, ayudándonos a encontrar el Everest que cada uno tenemos que escalar y conquistar en nuestras vidas, así es que era una persona ya cercana a la organización, por eso fue muy bien recibido el que él haya estado invitado el viernes anterior al Día del Padre para hablarnos sobre esta nueva etapa, para motivarnos y para darnos ese poco de oxígeno que necesitábamos para seguir dentro de esta pandemia. Hablamos también de un tema de adicciones que tuvo mucho impacto con la directora de una clínica de adicciones, el tema de la drogodependencia
surgió mucho más en la pandemia. Hicimos una función de títeres por el Día del Niño para los hijos de nuestros colaboradores, una función de títeres en línea. Trabajamos con un médico internista del hospital más reconocido de la ciudad para igual poder tratar temas ya respecto a lo que era la pandemia y sus riesgos. Eso en términos reales en los espacios de bienestar. Estas son algunas de las invitaciones que hicimos llegar a las personas para que puedan unirse. Otro tema del que les hablé, otro punto que activamos, la línea amiga. ¿Cuáles eran los objetivos de la línea amiga? Primero, ser la filosofía corporativa de primero la gente. Este es del ADN del Grupo Industrial Graiman y esa es la forma en la que la familia propietaria ha decidido hacer negocios, cuidando de sus colaboradores. Entonces, activamos esta línea para poner en evidencia la preocupación que tenía la organización por su público interno. La activamos 24/7. ¿Y quiénes estuvieron tras de esta línea amiga? Los médicos, es decir, el personal de salud ocupacional y nuestros trabajadores sociales. La intención era que a través de una llamada la gente pueda sentirse cercana y pueda canalizar las necesidades que tenía. Por supuesto, cuando eran necesidades médicas, no las podía atender el trabajador social, sino los únicos autorizados para hacerlo eran los médicos. Y cuando habían necesidades de acompañamiento, de temas muy relativos a las sensaciones que nos venía generando esto del COVID-19, lo hacían los trabajadores sociales. Además que aquí atendían muchos temas también sobre inquietudes relacionadas con el IES, con préstamos, con descansos médicos. Lo que tuvimos que hacer previamente fue hacer un training con los trabajadores sociales y el personal médico para poder alinear el discurso y para que podamos atender a todas las llamadas con una misma línea de comunicación, que caminemos bajo el mismo hilo conductor. Esto lo difundimos a través de los diferentes espacios, a través del Departamento de Recursos Humanos y a través del WhatsApp for Business. En realidad, yo aquí sí les debo confesar algo, estas son estrategias que más allá del impacto que puedan generar o más allá de que nosotros tengamos una línea que esté todo el tiempo timbrando y que la gente todo el tiempo quiera estarla en contacto con un trabajador social o con un médico, hablan muy bien de la empresa y de la organización. Es decir, le dan al colaborador esa tranquilidad y esa seguridad de saber que hay alguien a quien yo puedo recurrir el momento en que lo necesite. Suma muchísimo a la reputación corporativa y al clima organizacional. Pusimos este tema de siempre contigo, los teléfonos de la gente a la que podían contactarse, y en realidad fue un tema muy bien visto por nuestros colaboradores y muy valorado por ellos. Y bueno, la tercera iniciativa que les quiero compartir es el tema del club de aprendizaje. Y el club de aprendizaje surge como una oportunidad para que nuestros colaboradores puedan atender temas durante este tiempo en casa y que puedan aprender a través de las nuevas plataformas de la virtualidad. Pero, ¿cómo hacemos sentido con estas estrategias o cómo logramos que la gente se enganche? Y es precisamente anclándola a acciones anteriores, poniendo un ancla en algo que ya veníamos haciendo, en algo que la gente ya le suena natural o le suena conocido. Si bien no teníamos un club de aprendizaje, pero ya teníamos a través de responsabilidad social empresarial algunas acciones que hacían sinergia con esta nueva iniciativa. Acciones como dar becas para francés para los hijos de nuestros colaboradores, activar un programa de becas a inicio del año en el cual financiamos los útiles escolares y los uniformes de los hijos de colaboradores con menos capacidad adquisitiva, el hecho de trabajar en unión con las universidades para proyectos de apoyo social o de trabajar proyectos que impacten a las escuelitas cercanas a nuestra comunidad o a nuestra zona de influencia, que esto lo hacíamos con Continental Tire Andina.
Entonces, es decir, cuando presentamos estas iniciativas o cuando ponemos a disposición de nuestros colaboradores este tipo de alternativas, la gente hace sentido y conecta. A la gente le suena natural, porque lo peor que nos podía haber pasado es llegar a una pandemia sin tener un camino recorrido y que la gente comience a sentir que la organización no tiene planificación, sino solo reacciona. Y solo reacciona ante las situaciones de difícil, de adversidad, pero no tiene algo planificado u orquestado permanente en beneficio de sus colaboradores. Lo segundo fue este tema que les decía de la oportunidad en la crisis y de hacer un énfasis o hacer un clic con la frase que nuestro presidente venía ya utilizando y que es esta de la diferencia siempre estará en cómo reaccionamos a la adversidad. Antes de organizarnos, quienes iban a suspensión de jornada de trabajo, quienes iban a teletrabajo, o cualquier forma establecida para el desarrollo de las actividades en la emergencia sanitaria, este fue el primer mensaje con el que nuestro presidente llegó a los públicos antes de poner ya el comunicado oficial en el que teníamos más directrices. Decía, nos encontramos trabajando estratégica y responsablemente para mantener el GIG en las mejores condiciones posibles, listo para activarse de forma rápida y oportuna cuando la situación del mundo y del país nos permitan. La diferencia siempre estará en cómo reaccionamos a la adversidad. Entonces, ¿qué mejor forma de reaccionar a la adversidad que pudimos encontrar que capacitando a nuestra gente? Encontrando aquí un espacio de aprendizaje y un espacio en el que la gente podía tener algo bueno y positivo de su organización. Aprovechamos también para fortalecer esta cercanía del líder, nuestra primera charla o nuestra charla inaugural, precisamente la hicimos con el ingeniero Alfredo Peña, el presidente ejecutivo del Grupo Industrial, y con él hablamos de la importancia de la ética en los negocios. Así iniciamos la primera temporada de nuestro club de aprendizaje, fortaleciendo esta cercanía, esta empatía con el líder. Tuvimos un éxito enorme, algo para nosotros muy lindo, y aquí solo algunas de las capturas de pantalla de los temas que pudimos recibir de nuestros colaboradores o ex colaboradores en ese momento. La gente nos decía orgullosa de haber pertenecido a esta gran familia. Un abrazo fuerte para toda la familia GIG, gran escuela y gran empresa. Mis felicitaciones al ingeniero Alfredo Peña por su gestión al frente de esta pandemia. 26 años trabajados en Graiman, orgullosa de haber estado en el inicio, tremendo grupo. Mi gratitud a la familia Peña. Otro colaborador nos decía, fui pasante del grupo y me siento orgullosa de haber aprendido de tan admirable equipo y familia. Les mando mi gratitud y felicitación. Si es que ustedes ven, la gente utiliza mucho temas de familia para referirse al grupo. Y es precisamente por esa cercanía que se ha generado con los públicos. Debo decir de forma muy orgullosa que no tuvimos durante la pandemia inconvenientes con los temas que publicábamos en nuestras redes sociales. Es decir, nadie cuestionó el actuar de la organización ni la forma en la que estaba manejando la crisis. Y eso en realidad es muy bonito y es la cosecha de un trabajo permanente, porque nosotros pudimos ver que había mucha crítica a la empresa privada, mucha crítica a los grupos económicos en redes sociales sobre cómo iban actuando frente a la pandemia. Fue muy grato para nosotros ver que todas las publicaciones que hicimos y todas las iniciativas que tuvieron esta empatía con nuestros públicos y nos ayudaron a fortalecer nuestra reputación corporativa y a sumar en medio de esta adversidad. ¿Cuáles son los resultados del club de aprendizaje en esta charla puntual del ingeniero Alfredo Peña?
que se realizó el 2 de julio, tuvimos 180 personas conectadas en vivo, 203 reproducciones en diferido y 203 en diferido en Yammer, que es nuestra red interna, y 2.800 reproducciones en diferido en Facebook. Para nosotros fue muy grato tener este alcance. Había gente que lo veía incluso con su familia, ex colaboradores que nos escribían a decir que nos deseaban éxito en esta iniciativa, así es que fue en realidad muy, muy bonito poder contar con esto. Yo aquí les puse algunas de las charlas, las del 19 y de las del 9 y 16 de julio, y cuáles eran los resultados que habíamos tenido en ellas. Lo lindo o lo interesante de esta iniciativa fue que pudimos unir como expositores a nuestros colaboradores, y también fue una experiencia hermosa y una gran oportunidad para encontrar los talentos ocultos. Muchos sabemos que tenemos a grandes mentes dentro de la organización, a personas con conocimientos y con cualidades extraordinarias, y que simplemente no han tenido la oportunidad o no han encontrado el momento de compartir eso con los equipos de trabajo. Y precisamente el Club de Aprendizaje nos dio esa oportunidad, de integrar como capacitadores a mucho talento interno, a mucha gente del grupo. Está estructurado de tal manera que cada temporada del grupo tiene únicamente un invitado externo, y el resto de invitados los manejamos con gente de adentro, con colaboradores que son parte del grupo. Nuestra primera etapa, es decir, nuestras primeras 6 charlas, cerraron con 1.100 participaciones. Eso para nosotros es súper grato, quiere decir que casi más del 90% de nuestros colaboradores se unieron a alguna de nuestras capacitaciones y pudieron participar de ellas, y eso nos hace sentir que la gente reacciona a lo que proponemos y que la gente se alinea positivamente a las iniciativas que tiene el grupo y a la forma en la que va manejando y reaccionando a esta situación. Aquí yo tengo un video que presentarles, pero no sé si Janet me ayuda compartiendo este videíto subiéndolo a la plataforma para que yo lo pueda compartir, porque hemos perdido aquí el enlace. Entiendo esto es porque estamos en un formato PDF, entonces no sé, sí, Janet, si me ayudas, por favor, poniendo el video. Déjame compartir pantalla para ponerte el video, ¿sí? Perfecto. Nuestra casa luce diferente, pero nos recibe como siempre con los brazos abiertos. ¿Me pueden decir con si un lo ven? camino de ingreso seguro. No lo vemos, solo tenemos audio. Hoy, más Lo que vemos, nunca, pero muy chiquito, Janet. Tienes que abrirlo. Espérame un segundo. prima está en nuestros colaboradores. La fortaleza. Agranda la pantalla. Sí, se lo está viendo, pero en miniatura. A lo mejor lo abres, lo haces grande y de ahí ya lo compartes. Déjame ver si lo cojo de acá. Marisabel, ¿qué tal si sigues y yo continúo abriéndolo? Porque parece que recién se está abriendo totalmente. Perfecto, no hay problema. Yo continúo y tú me avisas cuando estemos. Activaremos. Con este video yo tenía previsto mostrarles un poco de reacción. Respetemos el distanciamiento social requerido. El compromiso y disciplina son el combustible para levantarnos y superar esta crisis.
Tal vez, Janet, si lo pones en silencio mientras lo vas probando para yo continuar, o tú indícame cómo prefieres manejarlo. Listo, entonces ahí continúo mientras tanto, pero quisiera compartirles nuevamente la presentación. De nuestros clientes y proveedores hemos activado Espérame un segundo porque no sé por qué de razón bioseguridad no sale. y Espérame un medidas segundo. higiénico-sanitarias. Ok, te espero. Espérame un Desde el segundo. momento del ¿Qué slide, María Isabel? Continúo, esperamos que Janet intente, ustedes denme la instrucción. Puedes continuar, María Isabel. ¿En qué slide te pongo? Perfecto, pongan, a ver, lo estoy ya controlando yo también acá. Ok. Me parece que acá estoy. Listo. Entonces, bueno, esto es, cuando veamos el video vamos a poder hacer un poquito más de sentido en esto. Y fueron las reacciones que tuvimos de la gente a este video. Nosotros fuimos parte con el grupo industrial Graiman del plan piloto de reactivación del sector de la construcción. El gobierno nacional inició este plan en la ciudad de Cuenca y tras una visita del ministro de Salud y del ministro de Trabajo a nuestras instalaciones, lo que se pudo determinar es que estábamos preparados para ser parte del pilotaje del reinicio de las actividades. Sin embargo, la gente de la parte operativa, la gente de la planta de producción, era natural que tenga cierto temor de regresar, porque había aún, ustedes recordarán esto en mayo, había mucha incertidumbre respecto al virus, la gente tenía mucho temor de contagiarse, no sabía cuáles eran los riesgos a los que se enfrentaba. Entonces nosotros trabajamos en un video en el cual les mostrábamos cómo estaba. Ya lo tengo, María Isabel, por si acaso. Perdóname que te interrumpa. Perfecto, Okay. Entonces no sé si lo quieres compartir, así yo no los voy contando, sino ya lo pueden ver ellos mismos. Ok. ¿Me confirman ahora? Nuestra casa luce diferente, pero nos recibe como siempre con los brazos abiertos, con un camino seguro. Hoy, más que nunca, sabemos que la fortaleza no está únicamente en nuestra materia prima, está en nuestros colaboradores. La fortaleza está en nuestro ADN. Para cuidar de ustedes, de sus familias, de nuestros clientes y proveedores, hemos activado minuciosos protocolos de bioseguridad y medidas higiénico-sanitarias, aplicadas desde el momento del ingreso, con el control de temperatura y portales de desinfección. En los casilleros y las zonas de uso común se instalaron dispositivos cero contacto. Hoy no estaremos hombro a hombro, pero pondremos el hombro para salir adelante. Nuestros valores están intactos, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la seguridad. Es ahora, cuando muchas cosas han cambiado, que hemos demostrado de qué estamos hechos. Con estricta disciplina y cumplimiento de las normas, activaremos nuevamente nuestro grupo y contribuiremos a sacar adelante el Ecuador. Necesitamos regresar a casa sanos, que nos sobre espacio físico, pero que no nos falte el compañerismo. Respetemos el distanciamiento social requerido. Su compromiso y disciplina son el combustible para levantarnos y superar esta crisis. La diferencia siempre está en cómo reaccionamos a la adversidad. Gracias, Janet. No sé si fue mi internet, yo lo sentí yo lo escuché un poquito cortado, espero que lo hayan podido escuchar con mayor claridad de lo que yo lo escuché, porque el mensaje tiene mucho contenido emocional y está muy
está muy ligado a lo que necesitábamos en ese momento transmitir. Entonces, ahora sí les voy a compartir nuevamente en lo que nos habíamos quedado, y era precisamente esto de aquí. No sé si ya ven mi pantalla, me parece que sí la deben estar viendo. Entonces, las reacciones que, como yo les decía, una vez que estuvimos listos para activarnos, nuestra principal preocupación era que nuestros colaboradores sientan que podían regresar a un lugar seguro y que todos los cuidados estaban implementados para garantizar su integridad. Elaboramos el video y aquí yo sí les quiero decir que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Nosotros no teníamos el presupuesto ese momento para hacer un video con una calidad de producción altísima, contratar locutores, no teníamos esas condiciones de juego en ese momento. ¿Qué fue lo que hicimos? Trabajamos con el equipo de mercadeo de Graiman, de la empresa Graiman, nos ayudaron con las tomas, los modelos, por supuesto, fueron nuestros colaboradores, y el locutor fue el esposo de mi ayudante, de mi mano derecha. Y yo, nada, el momento en que necesitábamos una voz para grabar y no teníamos ese momento estudios y las normas de bioseguridad y todo seguía muy restringido, pues nada, le dije, Natalia, tiene que ser tu esposo el que grabe y no tenemos plan B. Le pasamos el guión, hicimos ahí las ediciones y grabamos y salimos adelante. Y eso es lo importante, que a veces nos quedamos detenidos pensando en que no tenemos el presupuesto o no tenemos ese momento toda la capacidad instalada para hacer algo, pero yo sí les animo a dar ese primer paso y, por supuesto, observando ciertos parámetros mínimos de calidad, pero a animarse a hacer cosas. No siempre vamos a tener la calidad. Yo les digo a mi equipo de trabajo, esto no es la tesis de un doctorado o la tesis de un PhD, no nos rompamos el coco dedicándole muchas más horas de las que necesitan, sino caminemos por donde ya hemos estado. Alineémonos a los mensajes que ya hemos dado y así vamos fortaleciendo y vamos sumando a la reputación corporativa. Los resultados fueron en realidad maravillosos. Ustedes pueden ver ahí la gente, excelente trabajo, unidos, saldremos adelante, excelente, no me canso de decir, ejemplo de empresa en principios y valores. Alguien nos decía, felicitaciones G&G, gran empresa, sin duda hoy la lealtad, el compromiso y la gratitud serán devueltos en el gran esfuerzo por levantar a la empresa. Un abrazo grande, Grupo G&G, mis mejores deseos de éxitos, gran escuela y linda casa. Otras personas nos decían, no se podía esperar menos, excelente, fantástico. Otras empresas deberían seguir su ejemplo para cuidar la salud de todo su personal. Felicitaciones. Y aquí hacemos clic con lo que decíamos en la exposición anterior. Son las personas que hablan bien de nosotros y que aportan mucho más valor que si es que nosotros lo estuviéramos haciendo. Cuando uno habla bien lo mismo, pues el impacto de eso es igual a cero. A nadie le gusta escuchar que alguien se lanza las flores de encima, siempre va a ser más efectivo que lo haga un tercero. Y eso es precisamente lo que pudimos lograr. Tuvimos un impacto súper grande, 8,000 reproducciones. Piensen ustedes que nosotros tenemos 1,500 colaboradores y con seguridad esas 8,000 reproducciones llegan a sus familias, que es a lo que nosotros nos hace sentir realmente identificados y conectados con nuestro propósito. Y para terminar, yo les quiero presentar estas conclusiones de la comunicación interna y puntualmente de la comunicación interna en esta crisis. Bueno, por supuesto que, como dijo nuestro presidente, la diferencia siempre estará en cómo reaccionamos a la adversidad. Ese es nuestro primer gran aprendizaje, pero ya enfocados en el tema duro de la comunicación interna o en el tema específico de la comunicación interna, puedo compartirles estas 4 conclusiones. La comunicación interna orquesta el discurso y las acciones de la empresa. Quienes hacemos comunicación interna tenemos que sentirnos en la autoridad y con el poder de sentarnos en una mesa gerencial para construir un discurso, para armar las líneas que queremos dar hacia afuera,
para construir la historia que queremos contar hacia nuestros públicos. Desde la comunicación interna estamos forjando la cultura y estamos forjando los comportamientos de la gente. Y esto lo hacemos en un trabajo de hormiga diario, en cómo transmitimos nuestros mensajes, en a qué invitamos a la gente, qué proyectamos de la empresa, qué es lo que, cómo jugamos con nuestros valores, cómo los respetamos, cómo somos leales a ellos. La comunicación interna tiene un rol estratégico habilitador del cambio. A través de los mensajes que vamos generando y a través del discurso que damos desde la comunicación interna, evidentemente motivamos a que haya un cambio de conducta en los públicos. Y ese cambio de conducta es el que va generando una cultura y un comportamiento organizacional. Y el más grande de todos, la comunicación interna tiene el gran poder de crear sinergias entre áreas, porque es ese hilo que une en este caso de crisis al departamento médico con el área de recursos humanos y a la responsabilidad social con el COE interno de la empresa y a su vez baja desde lo que dice el CEO hacia todas las áreas y está en contacto con todos los gerentes y las necesidades que hay desde los diferentes espacios de trabajo. Y eso es lo mágico y lo apasionante, que el trabajo nunca termina y que siempre vamos a encontrar alguien con quien trabajar y siempre vamos a poder encontrar una área a la cual podemos aportar y poner ese granito de arena desde la comunicación interna. Eso es lo que tenía preparado para compartirles hoy. No me he enfocado mucho en la teoría, más bien todo lo contrario. Me he ido por la parte práctica, quería contarles lo que hemos hecho, ponerles en ejemplo, mostrarles que sí se pueden hacer grandes cosas desde la comunicación interna y motivarles a que estén apasionados por este mundo que tiene tantas oportunidades laborales y que nos da tantas gratificaciones. Les agradezco por su tiempo y espero haber podido aportar algo en su proceso de aprendizaje. Por supuesto, Marisabel, y a ver si hay alguna pregunta, chicos. Aprovechemos estos minutos. A ver, Maoli, ¿puede prender la cámara? Sí, así lo requiere para su pregunta. Maoli, le escuchamos. Estoy viendo cómo poner la cámara. Bueno, no importa, entonces haga su pregunta, no importa lo de la cámara. Bueno, mi pregunta es con respecto a la línea amiga. Usted mencionó que, bueno, ahora en pandemia tuvieron que aplicar este método, hacerlo igual como WhatsApp. Mi pregunta es, con respecto a este tema, es ¿cómo lo hacían antes de la pandemia? O sea, ¿cuál era el reemplazo de estos métodos que ustedes aplicaron antes de la pandemia? Ya, a ver, con respecto a la línea amiga, antes de la pandemia no teníamos instalada una línea amiga, nosotros teníamos, por supuesto, trabajadores sociales y médicos ocupacionales haciendo un seguimiento permanente a los colaboradores en necesidades puntuales, reposos médicos, embarazos, accidentes de trabajo y temas relacionados con la salud y el bienestar de los colaboradores, pero eran, si puede decirse, bajo demanda, es decir, cuando alguien requería, estábamos ahí con toda la disposición para brindar el apoyo y para hacer todo lo que además tenemos que hacer por la parte legal, porque el tema del área médica y el trabajo social va ligado a muchas normativas que se imponen para las empresas. Entonces, trabajábamos de esa manera y así establecíamos el contacto. Y teníamos muchas actividades con trabajo social para los hijos de los colaboradores y para las esposas de los colaboradores, que las hacíamos de forma presencial y física, caminatas, paseos, club de esposas, club de jóvenes, mañanas deportivas, días de campo para los hijos de los colaboradores, colonias vacacionales. Es decir, todo eso lo hacíamos de forma presencial cuando la normalidad pre-pandemia nos lo permitía. Entonces, la línea amiga viene a dar ese acompañamiento a esas personas que siempre estuvieron en nuestras actividades y que por las circunstancias no podían hacerlo. Entonces, eso con la línea amiga. Y con el tema del WhatsApp,
habían muchísimos grupos de WhatsApp en la empresa, por ejemplo, el grupo de los hornos de producción de Graiman, el grupo de abastecimiento de Tugal, el grupo de despachos de Vanderbilt, es decir, grupos que orgánica y naturalmente los habían ido formando los colaboradores, pero no eran un canal oficial o institucional de comunicación. Nosotros tenemos muchas pantallas y carteleras digitales en el comedor de la empresa, en las zonas de casilleros, carteleras físicas en las plantas de producción, sit and watch en los baños, de las plantas, pero todo eso se convirtió en nulo porque la gente no iba a la empresa, entonces ya no podía ver a través de esos canales la información que nosotros necesitábamos hacerles llegar. Entonces, con el personal administrativo no teníamos mayor problema porque el personal administrativo maneja cuentas de correo electrónico, entonces lo seguíamos haciendo a través de mail incluso en la pandemia, pero el personal de planta no tiene una cuenta corporativa de correo porque dentro de la planta no hay estaciones de computadoras. Entonces, para ellos, creamos y activamos inmediatamente el 17 de marzo el WhatsApp for Business porque sabíamos que todos tenían su teléfono con WhatsApp o el 99,9% lo tenían y nosotros teníamos sus números de contacto en nuestra base de datos. Entonces, armamos enseguida nuestras listas de difusión, las activamos y comenzamos a poner en marcha ese medio nuevo de comunicación que además lo mantendremos incluso cuando ya estemos 100% en normalidad. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Daniela, la escuchamos. Si quiere también la podemos ver, como usted prefiere. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Perfectamente. Hola, a ver, estoy prendiendo la cámara, no sé si se prenda y qué tan mal me ven. Avance No, con su que pregunta. mejor no me vean, la verdad. Bueno, entonces su pregunta. Hola Marisabel, primero muchísimas gracias por la ponencia, la verdad estuvo súper chévere. Y mi pregunta va relacionada un poco con el tema del recorte de personal. Yo tengo entendido de que varias empresas se vieron forzadas a despedir personal por el tema de la crisis y el tema de la recesión económica y todo lo demás. A mí me gustaría saber si de pronto ustedes se vieron afectados también como grupo y les tocó tomar este tipo de medidas. Y en caso de así haberlo hecho, ¿de qué manera esto afecta al desempeño de los trabajadores? Y además de eso, ¿cómo se promueve la seguridad como dentro de los trabajadores que quedan? Me explico, porque en una organización siempre queda el chuta, ¿será que me votan a mí mañana? Y cosas así. Gracias. Muchas gracias, Daniela, muy interesante tu pregunta. A ver, desde el segundo en que esto inició, lo que hicimos fue, el directorio tuvo una reunión inmediatamente para tomar las decisiones más urgentes. Y en esas decisiones más urgentes estuvo la de hacer un recorte salarial y una reestructura salarial a quienes más ganaban. Es decir, los primeros a quienes se les recortó sus sueldos fueron a los gerentes con el sueldo más alto. Esto por una filosofía de cuidar los puestos de trabajo de quienes menos acceso a estos salarios altos tenían, que son la parte productiva. Entonces, una vez realizado este recorte, esto ya en el mes de marzo, para el mes de abril se comenzaron ya a publicar los temas de las leyes humanitarias y lo que podíamos hacer con el tema de los salarios. El recorte fue general para el personal administrativo y no se recortó el salario del personal productivo. A ellos el salario se les quedó como estaba establecido en sus contratos, obviamente sin pago absoluto de horas extras, porque no habían ni horas normales, peor horas extras, la gente no estaba trabajando. Tuvimos la gran ventaja de que los despidos hayan sido menores a un 4% de nuestra nómina, y eso dio muchísima tranquilidad a los colaboradores. Sí, no voy a decir que nadie fue desvinculado de la empresa, pero sí fue en análisis de cuáles fueron esas circunstancias. Les pongo ejemplos. Las personas que habían sido contratadas recientemente y que aún no cumplían los 3 meses en la empresa.
entonces era menos, o sea, era un tema de una no renovación del contrato. Las personas que ya estaban muchísimos años en la empresa y que ya cumplían con todas las condiciones para jubilarse, lo que se hizo fue motivar a esa jubilación dando un bono extra para que esas personas pudieran estar cómodas, porque claro, no era algo que tenían en sus planes, pero que además eran personas que por una norma de bioseguridad no pueden reintegrarse porque son personal vulnerable, porque eran personas mayores de 65 años. Entonces se manejó de esta manera, pero gracias a Dios el grupo tuvo la ventaja de no tener que acudir a un despido masivo de personal, lo cual, como tú muy bien has dicho, genera mucha incertidumbre e inestabilidad en quienes permanecen dentro de la organización. No fue el caso de la empresa, gracias a Dios, y pudimos manejar el tema desde la comunicación, el tema con bastante naturalidad, porque no nos vimos frente a despidos masivos de personal. Muchísimas gracias, Marisabel, por tu respuesta. Yo creo que sí, y ahora ya estamos con el tiempo de 2 de la tarde. Muchísimas gracias por todas tus aportaciones muy interesantes, muy válidas, muy dignas a seguir, como comentaban en el chat. Tenemos las palabras de cierre de nuestro decano. Él está listo también para hacer sus palabras de cierre. Y bueno, a lo mejor esto sirve de ejemplo para algunas empresas que todavía no toman la importancia necesaria de lo que es la comunicación interna. Javier. Wow, wow, qué fantásticas ponencias. Sonia y María Isabel, espectacular. Yo pienso que una de las lecciones que nos queda claramente es que cada vez más las carreras convergen. No importa cómo los llames, desde cualquier perspectiva, desde la perspectiva de comunicación, desde la perspectiva de marketing, pero siempre llegan al mismo lugar. Cuando Sonia nos hablaba de las campañas para generar posicionamiento, el uso de redes digitales, pues eso está muy emparentado con el marketing digital y hay una absoluta convergencia, lo cual es mucho más enriquecedor. Cuando María Isabel nos comentaba sobre la campaña interna para motivar a los empleados, etcétera, tiene mucho que ver con lo que desde la óptica de la carrera de marketing se le llama endomarketing, donde los empleados se convierten en embajadores de marca, etcétera, etcétera. Entonces esta afinidad realmente es fantástica porque lo que hacemos nosotros en la facultad es precisamente darle a nuestros estudiantes esas ópticas diversas que finalmente confluyen hacia el mismo objetivo, que es mejorar la interacción con los públicos, sean públicos internos, públicos de consumidores, y eso es lo más importante. Qué enriquecedora las conferencias, grandes profesionales como ustedes realmente merecen nuestro reconocimiento, nuestro aplauso. Los mayores beneficiados de estas conferencias son nuestros estudiantes realmente, porque no siempre hay la oportunidad de escuchar este tipo de casos como el de Graiman, que me parece espectacular. Y la conferencia de Sonia igualmente muy interesante, muy detallada, muy rica en aristas que hay que gestionar para generar posicionamiento, sobre todo en el mundo digital, que es donde nos desempeñamos en gran parte, donde se desempeñan las comunicaciones en gran parte. Así que súper contento. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que los estudiantes se llevan muy buenos conocimientos. Creo que ha sido divertido para nosotros, para mí como docente, para nuestras docentes también, responsables de la organización de este evento. ¿Qué les puedo decir? Súper contentos, qué bueno, eso somos en FECOM. Y como eso somos, quiero invitarlos a todos en este momento que se me unan, que prendan sus cámaras, por favor. Tenemos algo muy especial que quisiera compartirles, por favor. Así que, sí, por favor. Antes que Javier les dé la sorpresa a todos, ¿no? Quiero agradecerle a María Isabel
por su intervención, por esa disponibilidad. Ella sabe que tuvimos que correr en los últimos días y me complace muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y quiero ligarte al compromiso de que nos puedas acompañar en próximas webinars o próximas clases que nosotros tenemos en esta facultad. Así que quiero que hagas el compromiso y tenerte de nuevo. Okay.